Durante el Renacimiento, las ciudades del centro y del norte de Italia, gracias a la expansión del comercio, experimentaron un enorme crecimiento económico y un gran desarrollo cultural. Por eso, fue justamente en las ciudades italianas donde se desarrolló el movimiento intelectual más importante de esta época. Este movimiento será conocido como el humanismo. El humanismo fue un movimiento filosófico e intelectual que se centró en estudiar las obras de los antiguos griegos y romanos. De esta manera, los humanistas volvieron a estudiar el pensamiento de los filósofos clásicos luego de una época en la que la mayoría de los estudiosos medievales habían dejado de tomar en cuenta estos documentos. Los humanistas se dedicaron especialmente al estudio de la gramática, la retórica, la poesía, la filosofía moral y la historia. Ellos consideraban que el ser humano era la creación más perfecta de Dios, y por lo tanto, toda la naturaleza debía estar subordinada a lo humano. Los humanistas tenían una visión antropocéntrica del mundo. Esto quiere decir que para ellos se debía conocer y explicar al mundo por medio de la razón y la experiencia humana, y no por medio de la fe. Además, ellos también fueron grandes defensores del pensamiento crítico. Una de las figuras más importantes para el desarrollo del humanismo fue la del poeta y filósofo italiano Francesco Petrarca. Él dedicó su vida a la literatura, convirtiéndose en uno de los representantes más importantes de la literatura italiana. Petrarca estaba interesado en los documentos clásicos, por eso inició una búsqueda de viejos manuscritos latinos y exploró numerosas librerías. Su obra fue influenciada especialmente por el filósofo Cicerón y el poeta Virgilio. Además, logró conciliar el pensamiento clásico con el pensamiento cristiano, pues para él ambas tradiciones compartían muchísimos valores, como por ejemplo la virtud, la justicia y la búsqueda de una vida justa. Más adelante, en el siglo XV, en la ciudad italiana de Florencia, el humanismo tomó una nueva dirección, otorgándole más valor al espíritu y al orgullo cívico. Durante estos años, los humanistas tomaron como modelo a seguir al antiguo filósofo romano Cicerón, quien, además de ser un destacado intelectual, fue también un hombre de Estado. En esta época, uno de los humanistas más destacado fue el intelectual italiano Leonardo Bruni. Él se inspiró en la vida y en la obra de Cicerón. Bruni pensaba que un individuo solo maduraba moralmente a través de su participación en la vida del Estado. Por eso, para él, el deber del intelectual era vivir una vida activa por el bien del Estado. Este pensamiento fue muy común entre los humanistas del siglo XV. Por eso, no es casual que la mayoría de ellos trabajaran para el Estado como cancilleres, consejeros y asesores. Además, Leonardo Bruni fue uno de los primeros humanistas que se interesó por el estudio de los clásicos griegos, e incluso llegó a tener un conocimiento detallado del griego. Otro de los humanistas más destacado fue el filósofo italiano Lorenzo Valla. Él desde pequeño aprendió latín y griego. Durante su vida se dedicó a investigar sobre el uso adecuado del latín clásico. Además, creó un nuevo modelo literario que será muy importante para los intelectuales de su época. También el filósofo italiano Marsilio Ficino realizó importantes aportes al humanismo. Ficino dedicó su vida a la traducción de las obras del filósofo griego Platón. Aparte, lideró la famosa Academia Platónica Florentina, y desde allí se convirtió en uno de los representantes más importantes del neoplatonismo. Por otro lado, las ideas del humanismo también cambiaron la forma de escribir la historia. El historiador humanista más conocido fue Francesco Guicciardini. Para él, los hechos de la historia no eran causados por la intervención divina, sino por las fuerzas políticas y el papel de los individuos en la historia. Su forma de escribir la historia
influenció a todos los historiadores modernos. Como ya les comenté, el humanismo surgió en las ciudades italianas. Sin embargo, gracias a la invención de la imprenta moderna, las ideas del humanismo se expandirán rápidamente por el continente europeo. De hecho, el humanismo fue una de las razones que provocaron la transición de la época medieval a la época moderna. Y, por si fuera poco, el humanismo también creó las bases para el futuro desarrollo del método científico. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos videos. Gracias y nos veremos en un siguiente recorrido por este cuaderno de historia.